Hoy continuamos con nuestra serie en el libro de Hechos del Nuevo Testamento. La serie se llama Hechos del Espíritu Santo, 7 señales de su presencia en mi vida. ¿Recuerdas quién escribió esta historia? Si miren aquí adelante, van a ver un objeto. Este es de Wonderland. Varios de los niños me vieron sacar esto de Wonderland esta mañana y dicen, ¡Uy, John, ¿qué vas a hacer? Entonces los grandes, nosotros no tenemos el privilegio de estar en Wonderland. Algunos de ustedes sí, y otros han estado invitados. Pero como no estamos ahí, perdemos toda esa belleza y yo quiero llevarles algo esta mañana. Lo han visto antes, en otro momento. Esta es una colección como una librería, una biblioteca de cada cuadro aquí es un libro de la Biblia o una carta. Entonces es útil como para pensar, los colores nos ayudan a distinguir cuáles son. Y además, Nacho está haciendo una excelente interpretación y que no estoy usando notas, él va interpretando. Gracias, amigo. Pero aquí el rojo, este es el Nuevo Testamento y este es el libro de Hechos. Fue escrito por Lucas, que también escribió uno de los evangelios. Entonces, volveremos más adelante. Pero Lucas es un médico y entonces escribió uno de los 4 evangelios centrados en Jesús, la obra de su vida, sus enseñanzas. También escribió una secuela que se centró, Hechos, en la presencia y el poder del Espíritu Santo cuando el pequeño grupo de discípulos de Jesús rápidamente se convirtió en un movimiento mundial que impactó a través de todo tipo de obstáculos, mientras sufrían todo tipo de oposición. Seleccionamos o elegimos 7 signos para destacar en la serie y una imagen para representarlos. Entonces, lo ves en la pantalla, tenemos los 7 signos otra vez. Dedo, el pan, todas las cosas. Me pregunto si elegirías una imagen diferente si tú estuvieras contando las historias. Bueno, para hoy elegimos una rana para representar la paz bajo presión. En nuestra historia de hoy, Hechos 23, Pablo demuestra paz bajo presión. Experimentar la paz de Dios durante una crisis o bajo intensa presión es una señal o evidencia de la ayuda o la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Una rana nos recuerda que debemos confiar plenamente en Dios. Entonces, una rana. En inglés, ustedes lo han escuchado mucho porque Lisa lo dije. Entonces, yo lo cambié al español. Rana, relajarme apoyado en el Altísimo. ¿Sí? Yo tenía una rana para traer esta mañana. No una rana de verdad, porque... Y todavía está en la casa al lado de la puerta. Pero bueno, previamente consideramos eventos anteriores en Hechos y ahora en Hechos capítulo 23, el 1 al 11. Este texto describe otro evento, como cada domingo venimos hablando de un evento significativo que cambia la narrativa en una nueva dirección, que cuando Jesús mismo se aparece nuevamente a Pablo. Hechos 23
el 1 al 11, tiene lugar en Jerusalén. Pablo, estoy contando el contexto un poquito. Pablo está ante el consejo judío gobernante más importante, llamado el Sanedrín. Años antes, cuando lo conocimos a Pablo, Saulo, por primera vez en el libro de Hechos, él era parte del Sanedrín. Actuó en su nombre y con su autoridad, mientras perseguía a los seguidores de Jesús en toda la región. Han pasado décadas y Pablo es un hombre completamente transformado. Él ya no es el abogado iracundo que trae acusaciones y ruina a los seguidores del camino, como solían decir. Ahora él mismo es un seguidor pacífico del camino, que trae esperanza y reconciliación a todos. En la historia de hoy, Pablo está metido en problemas. Para comprender lo que está sucediendo, sería necesario retroceder y leer al menos 2 capítulos, que no lo vamos a hacer, pero para que lo busquen en casa. Desde hace mucho tiempo en el texto nos va contando cómo advierten a Pablo que no viaje a Jerusalén. Pero Pablo sintió tranquilo y decidido en su propósito de viajar a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad capital de Israel, donde las tradiciones del templo y la ley de Moisés tenían más seguidores que el propio Jesús. Apenas 25 años antes, Jesús fue arrestado y asesinado mediante crucifixión ahí mismo, en Jerusalén. Pero al tercer día, Jesús resucitó y apareció a mucha gente. Pablo, conocido como Saulo en ese momento, había usado su importante influencia y poder para destruir a los seguidores de Jesús. Ahí en el mapa están viendo el viaje que Pablo tenía que hacer, empezando arriba en Antioquía, y dio toda la vuelta al mundo conocido para eventualmente llegar a Jerusalén. Entonces, los capítulos anteriores cuentan de ese viaje y qué pasa en varios de los lugares y cómo le van diciendo, Pablo, no vaya a Jerusalén. Pero bueno, Pablo en ese entonces había usado su importante influencia y poder para destruir a los seguidores de Jesús, pero luego tuvo su propio encuentro cara a cara con Jesús y su vida cambió. Ahora, 25 años después, en Hechos 23, Pablo representa al mismo pueblo que una vez intentó destruir. Y el mismo consejo que una vez le autorizó a encarcelar y destruir personas, había sido convocado por el comandante romano local. El comandante quería saber por qué había un motín masivo en la ciudad, con una multitud pidiendo la muerte de Pablo. Precisamente, se puede leer en el texto anterior, precisamente el día anterior, el comandante romano, junto con sus oficiales y un grupo de soldados, habían llevado a cabo una acción militar de emergencia. Habían rescatado a Pablo de una severa paliza propinada por la multitud que hubiera terminado con su muerte. El comandante pensó que Pablo era un terrorista extranjero y inmediatamente lo encadenó. Pablo, en paz, bajo presión, preguntó si él podía dirigirse a la multitud desde la puerta del cuartel de los soldados. O sea, los sacaron, los llevaron, lo van a meter adentro y él hablando en griego, pudo hablar con la gente. Y el comandante, sorprendido con su idioma griego,
Yo, listo, está bien. La multitud se calló y escuchó cuando lo oyeron hablar su propio idioma, el arameo. Habla con el comandante en griego y el comandante se sorprende y dice, oh, ok. Y habla con la multitud en arameo y dicen, oh, ok, lo vamos a escuchar. Les contó su historia con cierto detalle, la cual pueden leer en Hechos capítulo 22. Y escucharon hasta la parte donde él dijo que Dios le había dicho a él que debía dejar Jerusalén e ir a los gentiles, ya que los judíos de Jerusalén no creían en su testimonio. Y cuando él dijo esto, se volvieron locos. El comandante romano posiblemente había entendido muy poco del arameo, el discurso de Pablo, pero se dio cuenta de que Pablo había dicho algo que enloqueció a la multitud nuevamente. Entonces eligió darle un latigazo a Pablo antes de interrogarlo para averiguar qué había dicho. Consideren que Pablo ya había sido golpeado brutalmente por una turba, llevado bruscamente por la ciudad por soldados romanos, encadenado, apelado en griego al comandante romano, pronunció un emotivo discurso en arameo ante una multitud enojada, y ahora estaba siendo estirado por los soldados para recibir azotados hasta que quede completamente humillado y destrozado. Pablo, en paz, bajo presión, habló con gran sabiduría y una vez más sorprendió a todos. Preguntó al centurión encargado, no al comandante, sino el más bruto que estaba ahí a su lado, si era legal que azotara a un ciudadano romano sin un veredicto de culpabilidad. Hay más detalles en el texto, pero resumiendo, el comandante se alarmó y todos retrocedieron unos pasos. Al día siguiente, el comandante liberó a Pablo de sus cadenas y lo hizo comparecer ante el consejo judío para que explicaran de qué se trataba todo esto. El juicio empezó mal para Pablo. Déjame leer el texto de Hechos 23, 1 al 11. Ya tienen un poco del contexto anterior, pueden leerlo en casa con más detalle. Capítulo 23 empieza así. Pablo miró directamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pablo reaccionó: Dios también lo golpeará, hipócrita. Te sientes ahí para juzgarme según la ley, pero tú mismo violas la ley al ordenar que me golpeen. Los que estaban cerca de Pablo dijeron: ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Pablo respondió, en paz, bajo presión: Hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hables mal del jefe de tu pueblo. Ahora, Pablo usa la ironía, escrito está, para señalar que un sacerdote, sumo sacerdote con integridad, sabría que era inmoral en la ley de Dios golpear a la persona en juicio. En este juicio hay una energía negativa enorme, hay tensión, hay amenaza de violencia en la sala. Ananías, el sumo sacerdote, ha sido descrito como profano, codicioso y de mal genio por Josefo
un historiador del primer siglo. Él dijo que golpeara a Pablo en la boca. Al parecer, alguien lo golpeó. Pablo se recuperó y respondió con cierta emoción que iba en contra de la ley de Moisés golpearlo durante el juicio. Al parecer, Pablo no reconoció al sumo sacerdote por alguna razón. Quizás tenía los ojos hinchados por la paliza que ya había recibido el día anterior. Quizás se sorprendió cuando el sumo sacerdote dio una orden que un sumo sacerdote adecuado no haría. No lo sé. Pero Pablo, bajo presión, con su vida en juego, respondió con humildad. Una vez más, habló con sabiduría y los sorprendió a todos. Su respuesta le salvó la vida, la respuesta que ahora vamos a escuchar. Lea conmigo en la pantalla para ver lo que dijo Pablo y lo que pasó después. Pablo, recién golpeado, sabiendo que algunos de ellos eran saduceos y otros fariseos, o para ponerlo en términos uruguayos, unos eran de Peñarol y otro de Nacional. Un paréntesis. Ayer en el paseo, que fue hermoso, alguien empezó a averiguar, ¿eres de Peñarol o Nacional? ¿Peñarol o Nacional? Cuando me tocó a mí, yo dije, ¿y tú? Nacional. Bueno, yo también. Y le dice a Nacho, ¿Peñarol o Nacional? Y Nacho dice, no, a mí no me gusta el fútbol. Sí, pero ¿Peñarol o Nacional? Entonces, Pablo, sabiendo que algunos eran saduceos y otros fariseos, gritó, hermanos, yo soy fariseo, descendiente de fariseos. Estoy en juicio por mi esperanza de la resurrección de los muertos. Dicho esto, hubo una disputa entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos reconocen todo esto. Se olvidaron de Pablo y la circunstancia y se metieron en su pelea de especulación. Se produjo un gran alboroto y algunos de los fariseos, maestros de la ley, se levantaron y discutieron vigorosamente. No encontramos nada malo en este hombre. ¿Qué pasa si un espíritu o un ángel le ha hablado? Aquí viene la parte fascinante. La disputa se volvió tan violenta que el comandante temió que Pablo fuera despedazado por ellos. Ordenó a las tropas que bajaran y se lo llevaron por la fuerza y lo llevaron al cuartel. ¿Pueden imaginar la situación? Una vez más, Pablo se ve rodeado de violencia. Es agredido, su vida está en riesgo. ¿Qué crees que podría estar sintiendo Pablo en este momento? Su cuerpo debe sentir fatiga, cansancio, dolor, hambre, sed. Posiblemente está cubierto de tierra y sangre. No sé si los romanos le dieron para bañarse. Y no pocas personas le han escupido. No te lo dije, pero el texto anterior explica que apenas estaba completando una ceremonia especial de purificación de más de una semana en el templo. Es justo cuando lo agarraron. Entonces de pronto viene un tiempo de ayuno. Piensa en la turba que estalló en ira contra Pablo.
lo querían muerto o desaparecido. ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros, en mí, que hace que sea tan fácil estar enojado con los demás? ¿Alguna vez has sido parte de una turba o un grupo que maltrataste a alguien que en realidad era un hijo de Dios y simplemente vivía su vida? Yo sí. Me avergüenza profundamente recordar acontecimientos en mi vida en los que yo hice el papel del bully, incluso atacando o humillando a un hermano, un amigo. Hoy en día, las redes sociales hacen que sea mucho más fácil ser un bully, un troll. Le pido a Dios su presencia y poder en mi vida hoy para que nunca más vuelva a ser un bully. Bueno, solo Dios sabe qué obra podría haber hecho en los corazones y las mentes de quienes abusaron de Pablo. No conocemos sus historias. Quizás algunos reflexionaron, se arrepintieron y luego siguieron a Jesús, tal como lo hizo Pablo una vez. Mientras tanto, él sufría cruelmente a manos de ellos. Me pregunto, ¿cuál era su estado emocional, psicológica? Ciertamente conocí a algunos o incluso a muchos de los mismos líderes del Sanedrín. Seguramente varios de ellos fueron sus colegas y amigos en su vida pasada. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Alguna vez has sido maltratado, maltratada, incomprendido, atacado, agredida de alguna manera? ¿Has sufrido por culpa de otra persona cuando eres tú quien intenta hacer todo de la manera correcta? Pues yo nunca he sufrido como Pablo, pero me he sentido injustamente acusado, atacado e incluso abandonado por personas que conocía y en las que confiaba. En realidad, nosotros sabemos qué es lo que sintió Pablo, porque lo describe en sus cartas. Yo quisiera que aprendamos y recordemos, que apliquemos y integremos en nuestras propias vidas la forma en que Pablo, respondió en ese momento a la incomprensión, la violencia y el odio. Pero también quiero que leas, reflexiones y redescubras por ti mismo las cosas increíbles, esas cosas increíbles que Pablo escribió para describir cómo el Espíritu Santo cambia nuestro corazón cuando confiamos en Él. Pablo confiaba plenamente en que Dios estaba presente y lo guiará. Tenía como un centro interno de paz, bajo presión. Pero su núcleo interno de paz no era exclusivo de Pablo. No podríamos decir, pero Pablo, como si no podría ser para mí. No, fue un don del Espíritu Santo que Pablo recibió y desarrolló a través de la oración y la práctica. Te reto a que pienses en esta historia y inviertas hoy 15 o 20 minutos para leer Filipenses, cuando Pablo está encadenado en la cárcel. Si lees esa breve carta todos los días durante 2 semanas, toda tu vida podría cambiar. Si lees un día no vas a recordar nada, 2 días tampoco, 3 días vas a decir, ¿por qué estoy haciendo eso? Pero léalo 1 semana, 2 semanas. Comenzarás a experimentar un nuevo nivel de fe a medida que las palabras inspiradas de Pablo
traigan sanidad y esperanza a tu corazón. Ahora, vamos a leer un versículo más, pero como les he retado a leer Filipenses, miren aquí mi biblioteca de los libros del Nuevo Testamento. Estos de naranja son los evangelios, ¿cierto? Entonces aquí tenemos Lucas y Hechos, que Lucas escribió las dos cartas. Estas son las cartas que escribió Pablo. Y siguen el libro de Hechos, todas estas cartas. Y aquí hay un chiquito Filipenses. Es muy breve, es muy inspirador y les va a dar una visión de qué estaba pasando en Pablo en esos momentos. Bueno, queremos terminar el texto de hoy. En Hechos 23:11, Lucas escribe esto. A la noche siguiente, el Señor se presentó junto a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pablo, golpeado, hambriento, abusado, dijo: ¡qué privilegio! No dijo nada, según el texto. Imagínense, ¿qué hubieras dicho tú? No quiero dar más testimonio. Pero Pablo confió en Dios. De repente Jesús aparece a su lado y le dijo: ánimo, esto no termina aquí. Te vas a Roma. Tengo más para ti. Estas palabras de nuestro Señor son para ti y ti. Son para ti en este momento. Ánimo, esto no termina aquí. Continuarás conmigo. Estoy a tu lado. Todos nosotros estamos en un viaje a alguna parte. Podemos olvidar fácilmente que Dios nunca está lejos, pero Él está presente como el Espíritu Santo. Quiere mostrarnos el mejor camino. Él es nuestro consejero y guía. Deja ir tu miedo al mañana. Puedes confiar en Él. Lisa y yo tenemos una pequeña colección de ranas, y la rana que iba a traer se me escapó. Se quedó en casa. Pero cada rana nos recuerda lo que está escrito. Reposa apoyado en el Altísimo. Rana. Cuando recuerdo que Dios está cerca, su presencia me trae paz. Él quiere hacer lo mismo por ti. Está cerca. ¿Confiarás en Él?